Muy buenos días, mi nombre es María José Morales y muchísimas gracias por acompañarnos en este primer webinar del año en donde les hablaremos sobre los principales cambios en el impuesto sobre la renta y sobre todo abordaremos el impacto que esto tiene directamente en el cierre fiscal de su empresa. Para ello, hoy nos acompaña el señor Carlos Camacho, director del Grupo Camacho Internacional. Bienvenido, don Carlos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Un gusto poder compartir con ustedes y con AVD esta presentación que espero sea de interés para todos. En realidad nos toca iniciar la preparación de una declaración de renta con una nueva ley de impuestos sobre la renta modificada por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y con un formulario de declaración idéntico al anterior. Eso va a ser un gran reto. Claro que sí, don Carlos, sin duda un año bastante particular, un cierre fiscal bastante intenso, por llamarlo de alguna manera, y estoy segura que todos los espectadores acá están súper ansiosos ya de iniciar con el seminario, así que te cedo la palabra y adelante, cualquier consulta pueden realizar sus comentarios a través del chat o inclusive al final de la presentación. Sí, vamos a tomar todas las preguntas por el chat para evitar interacción que vaya a ser difícil de controlar en términos de presentación e interacción. Entonces las vamos a ir tomando, las vamos a ir agrupando y al final de la presentación, que demorará aproximadamente una hora, tomaremos el tiempo necesario para resolver sus consultas. Como tenemos sus datos, aquellas que no nos dé tiempo de poder responder durante el tiempo dispuesto, pues les haremos llegar una respuesta por correo electrónico. Sin más preámbulo, pues agradecerle a OVD la oportunidad de poder compartir con ustedes esta mañana, a Fabiola y a María José, que han sido piezas clave en la organización de todo el evento. Pues agradecerles y a todos ustedes por su presencia. Así es que vamos a hablar de los cambios generales que ha sufrido, que ha experimentado nuestra ley del impuesto sobre la renta a partir de la inclusión de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Esto conlleva, vamos, esto conlleva hablar de un tema que es bien importante, que tiene que ver con un aspecto introductorio nada menor, que es la obligación de las sociedades inactivas de presentar una declaración de impuestos sobre la renta. Por modificación efectuada al artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se consideran contribuyentes las sociedades inactivas. Y las sociedades inactivas implican un riesgo en el tanto y en el cuanto tengan bienes, ya sea en Costa Rica o fuera de Costa Rica, que no tengan una explicación de origen en actividades. Y básicamente, si una sociedad por definición es inactiva, pues obviamente no podrá explicar la fuente de los fondos con los que adquirió los bienes que están en las sociedades inactivas a través de actividad. Por tanto, la pregunta es una pregunta patrimonial, la pregunta es una pregunta que va a ir directamente a los asuntos relacionados con la tenencia de bienes. Y esta tenencia de bienes va a ir directamente vinculado con el análisis que a través de la conjunción de la información que existe en el registro de beneficiarios últimos de el Banco Central de Costa Rica accesible a la administración tributaria, fundamentalmente será motivo de fiscalizaciones tanto para las sociedades como para las personas físicas beneficiarias últimas de estas sociedades. Y por tanto, si no tenemos una explicación documentada, es decir, un tema probatorio, no solamente una buena explicación, un buen cuento que echar, sino básicamente la documentación como prueba en el sentido jurídico, tal como lo establece el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vamos a tener algunos problemas que deberían de ser evitables. Les invitamos a consultar antes de presentar sus declaraciones de sociedades inactivas. No son
tan inofensivas como las ha querido presentar la administración tributaria. Ese discurso de no se preocupe siempre es antecedente de una preocupación que vendrá. Así es que nuestra experiencia lo que nos dicta es que cada vez que la administración dice no se preocupe es porque hay que preocuparse. Entonces es importante que tengan en cuenta que si le ha puesto mucho énfasis la administración al hecho de no preocuparnos por este tema, mi recomendación basada en la experiencia es ocúpense de asegurarse contar con la adecuada documentación soporte con el fin de evitarnos problemas que Bueno, al parecer, don Carlos tiene un problemita de conectividad. Ya estamos resolviendo. Ahí disculpen por la intervención.
Muy bien, parece que las interferencias tienen que ver con que nos escucharon, porque cada vez que se habla de la administración es como hablar de las suegras, resulta que están detrás de la puerta. No se preocupe, don Carlos. Continuamos con esto de las sociedades activas, que es uno de los temas fundamentales por el cual todos ustedes están atendiendo esta presentación. Nuestro impuesto sobre la renta tradicionalmente es un impuesto que combina reglas activas relativas a las personas físicas y a las personas jurídicas. Esta combinación es cada vez más notoria y es cada vez más difícil de tratar cuando se incluyen conceptos nuevos y novedosos como los incluidos en la ley 9635, a partir de lo cual se definen una serie de elementos tales como la derivación del concepto de bienes afectos y bienes no afectos, que van a ser críticos en la determinación del impuesto sobre la renta. Como regla general, vamos a decir que toda renta que no encuentre en la ley, dice el artículo 1 de la ley de impuestos sobre la renta modificado, toda renta que no encuentre en la ley una exención expresa está grabada. Está grabada si de bienes, si resulta de bienes afectos. Ahora bien, si los bienes no están afectos a la actividad económica, entonces no es que quedan no sujetos o exentos, sino por el contrario, se graban residualmente en las tres cajas nuevas de imposición que se crea a partir del concepto de rentas de capital, que es precisamente las rentas del capital inmobiliario, las rentas del capital mobiliario, las ganancias y pérdidas de capital. Las rentas derivadas de bienes no afectos deben luego pasar a integrarse dentro del impuesto a las utilidades. Ahorita vamos a ver qué es ese concepto. Pero para terminar de redondear, lo importante es que en la definición de bienes afectos y bienes no afectos, lo que hizo el legislador fue básicamente copiar la norma española relativa al impuesto de renta a las personas físicas, que se distingue del impuesto de sociedades, y fundamentalmente lo que tenemos es precisamente un asunto donde empieza a ser más notoria esta disociación que existe en la ley que trata tanto el impuesto de las personas físicas como el de las personas jurídicas en una misma ley. Dicho esto, es importante indicar que todas las rentas que han pagado un impuesto en las rentas de capital inmobiliario y las ganancias y pérdidas de capital, ahorita vamos a hablar del caso de la renta del capital mobiliario, van como regla general a integrarse en los resultados de la actividad lucrativa. Esto quiere decir que todos los pagos que se han realizado como pagos que se entendían como únicos y definitivos, eran únicos pero no definitivos y eran únicos pero provisionales. Es decir, toda esa liquidación mensual que se ha venido haciendo, el impuesto sobre la renta del capital inmobiliario o el propio de las ganancias y pérdidas de capital, tiene su efecto precisamente en la integración de rentas. Las rentas del capital mobiliario, si se derivan de actividades del sector financiero formal, no se integran al resultado de las impuestos sobre las utilidades en razón precisamente de una disposición expresa en la ley. Esta es una de las novedades más importantes que tiene la ley del impuesto sobre la renta, porque el concepto que originalmente había primado de gravar todas las rentas, ya fuera por alguno de los cajones, de manera excluyente con respecto a utilidades, viene a cambiar precisamente a partir de este concepto donde los que eran antes impuestos únicos y definitivos se convierten en pagos a cuenta de un impuesto final que hay que integrar conforme la ley del impuesto sobre la renta en relación con el concepto de integración de rentas.
Costa Rica sigue manteniendo su principio de territorialidad. Este principio de territorialidad es un principio cada vez más amplio, cada vez más ampliado y cada vez se parece menos a territorialidad y se parece más a un principio de renta mundial. Porque el principio de renta territorial que sigue Costa Rica centra su atención en los aspectos económicos del contribuyente. Y esto de centrar la atención en los aspectos económicos del contribuyente hace que se deriven dos grandes brazos que vinculan las rentas generadas fuera de Costa Rica a la fuente costarricense. Y esto quiere decir que aunque la actividad económica se llevara a cabo fuera de Costa Rica, si ésta tiene un control efectivo realizado desde Costa Rica, estamos ante una condición de sujeción al impuesto a pesar de que la actividad económica se esté llevando a cabo fuera del país. Por otra parte, si la actividad está teniendo lugar fuera de Costa Rica, pero tiene efectos jurídicos en el país, en Costa Rica, fundamentalmente se entiende que aquel acto que tuvo lugar fuera de las fronteras costarricenses tiene, al tener sus efectos jurídicos en el país, implica un concepto de fuente ampliada y esto lo que hace es que fundamentalmente vamos caminando de manera vertiginosa hacia un concepto cada vez más parecido a uno de renta mundial, con todas las indefiniciones de seguridad jurídica que requiere un concepto de renta mundial, porque básicamente seguimos creyendo que estamos en uno de renta territorial hasta que llega fiscalización y determina que por estos dos conceptos de vinculación económica o de vinculación jurídica, termina siendo sujeta a aquella renta. El país de ubicación del bien o actividad productora de rentas está habilitado a gravar la riqueza o la renta atendiendo este principio constitucional de solidaridad social y económica. Sin embargo, el otro aspecto que no es menos importante es el de la seguridad jurídica, principio que cada vez lo vemos más desteñido conforme la gestión cada vez más pobre de una administración tributaria incapaz de generar la certeza jurídica necesaria a los actores económicos para que estos puedan liquidar de una manera correcta sus obligaciones tributarias. Y es por eso que el particular cambio hecho en la ley 9635 requiere de un especial cuidado en la liquidación del impuesto sobre las utilidades y es por eso que les invitamos a procurar revisar de manera profunda lo que tiene que ver con el manejo de esa liquidación del impuesto a las utilidades. También decir que ese manejo es un manejo que debe ser cauteloso, no es lo mismo que veníamos haciendo en las declaraciones anteriores. Uno de los principales enemigos de mantener un mismo formulario de 101 para liquidar el impuesto sobre las utilidades es un tema de pura percepción, que es que muchos contribuyentes percibirán que no ha habido cambio en la norma en razón de que existe un mismo formulario. Y esto es algo que es un efecto absolutamente visual, no es jurídico, pero puede llevar a engaño al contribuyente y por ende llevarlo a consecuencias jurídicas de incumplimiento que no son pretendidas por el contribuyente, no son deseadas por el contribuyente, pero pueden llegar a alcanzar este tema de la potestad tributaria, que alcanza todas las rentas basado en este principio amplio de territorialidad, vistos los vínculos jurídicos y vistos los vínculos económicos. Continuamos. Este concepto de integración de rentas es un concepto que lo que hará es tomar nuestra base imponible de acuerdo con los principios determinados para el concepto de conciliación fiscal,
basado en las utilidades de los bienes afectos, le sumaremos las rentas de capital y ganancias de capital de bienes afectos a la actividad lucrativa. En materia de ganancias por diferencial cambiario, hay que decir ahora. Factor número 1 es lo que dice la ley y el reglamento. Y factor número 2 es lo que dice el reciente criterio institucional relacionado con el tratamiento de las ganancias y pérdidas de diferencial cambiario. Y la distinción jurídica, es decir, lo que dice la ley y lo que reafirma el reglamento, es precisamente que las ganancias y pérdidas cambiarias se tratarán para lo que respecta a los bienes afectos a el principio de devengo. Sin embargo, el criterio institucional, después de hacer un análisis bastante cantinflesco de lo que es el concepto de devengo contable, claramente hecho por alguien que no es contador, fundamentalmente llega a concluir que el diferencial de cambio solamente es gravable o deducible por el concepto de la percepción, lo cual contradice la norma tanto de ley como de reglamento. Este criterio institucional es un criterio reciente, un criterio muy pobre que solamente opaca la seguridad jurídica de todos los contribuyentes y pondría en una hipótesis como esta. Usted tiene deudas denominadas en moneda extranjera, si no las ha pagado, resulta que ese diferencial de cambio, de acuerdo con el criterio institucional, resulta no deducible. En sentido contrario, si usted tiene activos financieros y ha generado ganancias por diferencial cambiario, estas no son de carácter gravable hasta que no se materialicen. Este criterio es un criterio que considerábamos superado precisamente por la norma legal. La norma legal es muy clara. Para el caso de las rentas derivadas de bienes afectos, se sigue el principio del devengo. No así para los bienes no afectos, porque en el caso de los bienes no afectos que generan rentas de capital o ganancias y pérdidas de capital, sí dice la ley y reafirma el reglamento el criterio de la percepción. Lo que hace la administración tributaria es crearse un cruce de cables y volver a poner en la palestra una discusión que ya estaba zanjada y zanjada por el legislador. Uno de los problemas fundamentales en la vida práctica que esto va a traer es que el contribuyente se va a tener que matricular con algunas de las dos hipótesis. Riesgos. Matricularse con la ley nunca va a ser riesgoso, pero puede ser oneroso. En cambio, matricularse con el criterio institucional resulta que puede ser tan riesgoso como que la Procuraduría General de la República diga que el criterio institucional contraviene la ley como evidentemente lo hace. Si esto llega a ocurrir, por ejemplo, dentro de 3 o 4 años, la administración tributaria tendrá que deshacer el criterio y los contribuyentes tendremos que pagar lo que hayamos dejado de integrar como impuesto en razón de haber aplicado el criterio institucional, si era que el criterio institucional daba como consecuencia un menor pago del impuesto. Entonces vean ustedes el barrial en el que nos han metido por generar un sesgo sectorial no determinado en materia de ganancias y pérdidas por diferenciales de cambio. Asimismo, es parte de la integración de rentas, por supuesto, y esto ya lo era en el artículo 5 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, cualquier incremento patrimonial no justificado que no tenga origen debidamente justificado y probado en actividades que resulten haber sido grabadas, ya sea con otro impuesto o hayan sido generadas efectivamente en el extranjero y hayan integrado el impuesto respectivo según las leyes de aquella otra jurisdicción. En cuanto a los temas relevantes adicionales
hay un ajuste adicional que hacerle a esa base imponible, que es precisamente el ajuste por precios de transferencia. Como todos ustedes conocen, el tema de precio de transferencia no es nada novedoso. Ha sido tortuoso, pero no es nada novedoso. 2002, Costa Rica tiene una serie de fiscalizaciones sin ley, sin reglamento, sin ninguna disposición. Se hacen las primeras fiscalizaciones en el año 2002 en materia de precio de transferencia. A partir del año 2013, del 13 de septiembre del 2013, se publica el decreto 37898-H, en el que se dan las reglas claras de quiénes y cuáles son los criterios de vinculación que dan origen a la obligación de contar con un estudio de precios de transferencia, pero esto es una norma de carácter infralegal, es decir, al ser un decreto, pues no tiene rango de ley. Para poder sancionar a un contribuyente se requiere que la norma que se violente sea una norma de carácter jurídico mayor, es decir, una norma de ley. Es por eso que la administración, aunque lo ha hecho, ha sido tímida en la aplicación de las sanciones por omisión de contar con un estudio de precio de transferencia. La ley, hoy, el artículo 81 bis del código de la ley del impuesto sobre la renta, establece que todo contribuyente que tenga transacciones nacionales o transfronterizas con partes relacionadas o vinculadas tiene la obligación de contar con un estudio de precio de transferencia. Distinta obligación a la obligación de llevar a cabo un proceso de declaración informativa de precio de transferencia. Son dos aspectos autónomos e independientes. Entonces, independientemente de si hay o no obligación de declarar, todos los contribuyentes que tengan transacciones locales o internacionales que sean relacionadas o vinculadas tienen el deber de integrar un estudio de precio de transferencia para que del resultado de ese estudio, si hay una discrepancia entre las valoraciones tasadas por vía de factura y las que debieron de haberse tasado conforme el análisis económico no financiero del estudio de precio de transferencia, debe de hacerse un ajuste a la base imponible del impuesto sobre las utilidades que se debe adicionar, porque siempre será un incremento a la base imponible del impuesto sobre las utilidades. No es compensable, es decir, las diferencias negativas no cuentan, solamente cuentan las diferencias positivas, es decir, esto tiene un sesgo pro recaudatorio y evidentemente esto genera que el contribuyente se enfrente a pagar por unas utilidades que en la vida real no ha puesto de manifiesto. Ahora bien, para ciertos contribuyentes, para los grandes contribuyentes, para las grandes empresas territoriales, las empresas de zona franca, que ya de por sí en el decreto 37898 estaban obligadas a presentar una declaración de precio de transferencia, se prevé ahora en la ley, en el artículo 81 bis, la obligación misma que estaba prevista en aquel decreto. También se incluye en el reglamento un nuevo obligado y el nuevo obligado a presentar esta declaración, cuando tributación por supuesto la ponga a la disposición, serán aquellas empresas que con independencia a ser o no grandes contribuyentes nacionales o empresas territoriales o gozar de beneficios del régimen de zona franca, tendrán la obligación de presentar la declaración si tienen operaciones superiores a 1,000 salarios base en conjunto de todas las transacciones vinculadas, ya sea de compra, de venta o de cualquier otra naturaleza. Entonces tengan ustedes en cuenta que surge una nueva obligación de declarar, para cuando haya declaración, que no importa si ustedes o no gran contribuyente, gran empresa territorial de zona franca, sino que va de una manera objetiva a recaer sobre aquellas transacciones que en su conjunto superen los 1,000 salarios base al año.
Otro cambio importante tiene que ver con el tratamiento de las distribuciones de dividendos a partir de la existencia de una compañía holding, a partir de la existencia de la interposición de una persona jurídica entre el beneficiario final de los dividendos y la unidad generadora de los dividendos. Cuando de una entidad que es de mera tenencia de acciones, entonces la retención que antes no existía se practica en el primer nivel, lo que denominamos una tributación de primer nivel. Esa tributación de primer nivel es obligación del pagador efectuar la retención, como ya todos lo conocemos, pero lo digno de ser mencionado es que tenemos que distinguir que esta es una de las columnas vertebrales del cambio habido en la ley 9635. Cuando distribuyo dividendos a una sociedad que no tiene actividad lucrativa, que lo único que tiene son rentas de capital, ya sea renta de capital mobiliario, inmobiliario o de ganancias y pérdidas de capital, entonces estas rentas resultan afectas en el primer nivel, es decir, en la unidad generadora de las utilidades afectas al impuesto a las utilidades. Ya no existe aquel concepto de la no sujeción cuando se trataba de dos entidades jurídicas costarricenses, y ese es el mayor cambio que en materia de dividendos sufre nuestro sistema tributario. Por supuesto, sufren nuestros contribuyentes. En el caso que las rentas se repartan a una compañía holding que sí tiene actividades lucrativas, entonces esta retención no se hace en el primer nivel, pero sí se efectúa en el segundo nivel. Recordemos que en la ley anterior, si había una no sujeción, si había un reparto de una sociedad anónima a otra sociedad anónima, como esto era una exclusión de la renta bruta, resultaba no estar sujeto a la imposición cuando se repartía la persona física. Entonces pasaba a cero toda la vía. Ahora, si no tributa en el primer nivel, tributa en el último nivel, cuando va cara al accionista, si esta es una persona física nacional o si es una persona jurídica no residente, porque entonces tributa de acuerdo con las reglas del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta en materia del impuesto de remesa al exterior equivalente al impuesto de renta de capital mobiliario por concepto de dividendos. También sufrieron cambios en las retenciones, las asociaciones solidaristas, las retenciones van de acuerdo con el monto de los excedentes repartidos. Por el primer salario base se tributa el 5%, por el segundo un 7%, hasta llegar al valor de 2 salarios base, y por encima de 2 salarios base la tributación es una tributación general del 10%. También, ya todos lo hemos sufrido, los cambios habidos en las retenciones de los emisores financieros a una tarifa generalizada del 15%, con excepciones muy concretas relativas al tema de los pagadores de rendimiento de títulos en moneda nacional que se emitan por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Estos tributan al 7%, y las cooperativas de ahorro y crédito respecto de los rendimientos en los ahorros de sus asociados, que tienen una tributación relativa al 8%. También tenemos cambios en cuanto a las reglas de la creación de un impuesto de ganancias de capital. Este es otro de los grandes cambios que introdujo la ley 9635. Y tenemos un tratamiento dual. Tenemos un tratamiento para los domiciliados, es decir, para todos los residentes fiscales costarricenses, sean nacionales o extranjeros, pero con residencia fiscal en Costa Rica. Tienen dos opciones para tributar por el impuesto de ganancias de capital. Opción número 1, si después de calcular cuál es el valor en libros
actualizado por el índice de precios al consumidor establecido en la relación de la norma reglamentaria, pues básicamente actualizando el valor conforme el IPC el Instituto Nacional de Estadística y Censos, voy a poder comparar el valor de venta del bien o derecho al cual estamos aludiendo desde su fecha de adquisición actualizado conforme las variaciones del IPC y con base en ello llevar a cabo una diferencia que someto a tributación al 15%, sí y solo si esta es inferior al 2.25 del precio de venta para los bienes, derechos o activos que sean adquiridos con anterioridad o que fueran adquiridos con anterioridad al 30 de junio del año 2019. Para todos los activos adquiridos a partir del 1 de julio del año 2019, fecha de entrada en vigor de la ley 9635, pues básicamente ya este derecho de opción del 225 no existe. Y nos vamos a la opción número 2. Opción número 2 es la diferencia de valor entre el valor en libros actualizado por el índice de precios del INEC con respecto al precio de por ciento. Cuando se trata de condiciones de vinculación, se establecen una serie de reglas de precios de transferencia para establecer cuál es el valor razonable al que debieron de haberse transado participaciones accionarias entre partes vinculadas. Para los no residentes, el tratamiento tiene una diferencia importante y es que tiene una tributación que la retiene el adquirente de los bienes inmuebles. Y aquí vean que se distingue la ganancia de capital del inmueble. En la regla de los domiciliados es indistinto si es un mueble o un inmueble. En la regla de los no domiciliados o los no residentes se debe distinguir que para efectos de los bienes inmuebles, que son bienes registrables, por supuesto, el pagador, el comprador costarricense, tiene que efectuar 2.5% del valor de la transmisión. Este 2.5% no constituye un impuesto único y definitivo y por el contrario se convierte en un pago a cuenta del tributo que le corresponderá al no domiciliado llevar a cabo en liquidación conforme las mismas reglas de los domiciliados. Entonces aquí la diferencia surge a partir de la compra que yo pueda hacer de un inmueble a un no domiciliado, tengo que efectuar esa retención. ¿Qué pasa si no la efectúo? Ocurren dos cosas. Primera, no me van a inscribir en el inmueble. Esto ya está en efecto, esto ha estado apagado y encendido varias veces en el proceso de la aplicación en el registro de la propiedad, pero en este momento está encendida la luz en relación con la aplicación de esta obligación. Por tanto, si yo no apliqué el impuesto de ganancia de capital, la liquidación temporal del impuesto de ganancia de capital y el notario no da fe de esto y constancia de lo mismo, fundamentalmente el inmueble no queda registrado a mi nombre. Por último, tratándose de la transmisión plena de dominio de otros derechos distintos a los inmuebles, los domiciliados tienen que aplicar la misma retención, pero no hay efectos secundarios en materia de registro mercantil como lo estábamos viendo de propiedad, como lo estábamos viendo en el caso de los inmuebles. Se mantienen las reglas generales de deducción. Los gastos deben de ser necesarios para obtener ingresos actuales o potenciales grabados, es decir, los gastos deben poder ser asociados directa o proporcionalmente a la generación de rentas sujetas al impuesto sobre la renta. El tema de la proporcionalidad es un tema nada menor. Al único que se le eliminó
la obligación de aplicar las reglas del artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta relacionadas con la regla de proporcionalidad fue al sector financiero bancario, al sector regulado por la Superintendencia General de Entidades Financieras, pero no así al resto de los contribuyentes. Por tanto, si yo estoy generando rentas grabadas o exentas, tengo que determinar cuál porción de los gastos está generando la renta gravada. Eso es deducible, y lo que genere rentas exentas básicamente no será gasto deducible. En aquellos casos que sea procedente, se debe haber cumplido con la obligación de retener y pagar el impuesto fijado en otras disposiciones de esta misma ley. Y por último, y no menos importante, y por supuesto con AVD todos ustedes lo están haciendo bien, fundamentalmente el contar con los comprobantes electrónicos respectivos a la adquisición de bienes y servicios. Tomen en cuenta aspectos importantes como la eliminación parcial del D-151, que vence el 28 de febrero de este año, no cuente con comprobante electrónico. Y por supuesto que aquí estamos ante esa disyuntiva de la relación que tenemos los sectores formales, formalizados efectivamente a través de comprobantes electrónicos, y los sectores no formales o cobijados por el título cuarto de la ley del impuesto a valor agregado, que es el régimen simplificado. Entonces nos tocará en el D-151 un agravio adicional, aparte del agravio de no haber podido acreditar el IVA correspondiente que está tácito en la compra. Tengo que además llegar y hacer toda la parte administrativa de la presentación del 151 cuando se trata de proveedores de los que no tengo el comprobante electrónico. No son gastos deducibles e incorporados los correspondientes a operaciones realizadas directa o indirectamente con países residentes en territorios calificados por tributación como jurisdicciones no cooperantes. La ley lo que establece es que se entiende por un territorio no cooperante aquel en el que la tarifa del impuesto sobre la renta sea un 40% inferior a la tarifa costarricense. Esto quiere decir, si en el país de la contraparte, está la definición de la ley, si en el país de la contraparte la tarifa es del 18% menos, se entiende, según ley, que el país o jurisdicción es un país o jurisdicción no cooperante. También se entiende aquel país con el cual no tengamos un convenio para intercambio de información, y aquel país que no forme parte del tema de la Convención de Asistencia Administrativa Mutua para intercambio de información. Recordemos que Costa Rica es miembro signatario desde el 31 de marzo del 2015 de esta convención, y para hoy intercambiamos desde el año 2018 con 149 países información de trascendencia tributaria que la administración tributaria la tiene disponible, y por tanto no podemos partir de la premisa de que lo que está afuera no se ve, porque lo que está afuera se ve, pero el que no lo está viendo es el contribuyente cuando fluye de administración tributaria. 149 los países que tienen intercambio automático, no hay requerimiento, e igual cosa con el nuevo tratado con Estados Unidos en materia de intercambio de información. A partir del primer trimestre del año anterior, todos los activos financieros o bienes muebles, inmuebles que un contribuyente costarricense tiene en los Estados Unidos de América está siendo intercambiado hacia la administración tributaria costarricense. Riesgos incrementales, particularmente cuando nos referimos al tema de las sociedades inactivas, precisamente. En el caso de las donaciones deducibles, no podrá exceder la deducibilidad de la donación al 10% de la renta neta calculada del contribuyente donante, sin tomar en cuenta el monto de la donación.
Importante tener en consideración que para la declaración del impuesto sobre las utilidades hay pocas sorpresas para la administración tributaria y más sorpresas para los contribuyentes. En realidad, para la administración tributaria le hemos venido ya enviando y seguimos enviándole fotografías mensuales a través del IVA de una serie de datos que antes, cuando el impuesto era el impuesto general sobre las ventas, pues básicamente tributación tenía acceso a una cantidad muy limitada de información. Primero, no tenía los servicios del todo, porque estaban los sujetos. Y segundo, la declaración de impuesto de ventas era una declaración muy sintética en el sentido de la información de ventas y compras, de importaciones y de exportaciones y fundamentalmente créditos fiscales. Hoy todos han experimentado la vivencia de llenar un D-104.2, que es una amplia explicación de todas las diversas actividades económicas que como contribuyentes tenemos inscritas y que terminan siendo desglosadas con las secciones diversas de gastos aplicables y por tanto es poco lo que le falta a la administración tributaria para saber cuál va a ser el efecto en relación con la resultante para efectos de base imponible en el impuesto sobre las utilidades. Es importante tener en cuenta las limitaciones a los gastos. Aquí estamos haciendo una breve reseña a ellas. Debemos de decir que según ley tocaba una limitación a los gastos por intereses, sin embargo se ha postergado esta para el año 2021 y por tanto lo que tenemos que hacer y el aprendizaje adquirido durante este primer año de vigencia de la ley nueva del impuesto sobre la renta, con las modificaciones incluidas en la ley 9635, es fundamentalmente adquirir prácticas de planificación fiscal. ¿Por qué? Porque es poco lo que puedo hacer después de que se ha sacado la fotografía final del 31 de diciembre. No es como antes, no es el ambiente aquel donde documentalmente algunos contribuyentes llegaban y guardaban documentos de compra, de venta, documentos de pago, etcétera, que le permitían llegar a terminar de conformar cuál era su base imponible deseada. Eso es un mundo acabado, ese mundo simplemente ya no existe. Y esto es precisamente uno de los grandes cambios radicales que incluyó la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Por tanto, este vínculo entre renta e IVA y la proporcionalidad, que es otro tema nada menor que acaban ustedes de liquidar ahora el día 15 del viernes pasado, de los derechos de acreditación en relación con el IVA, es un tema que va a permanecer abierto a fiscalización por 4 años y es importante que si no hemos hecho las correctas liquidaciones de la proporcionalidad, las hagamos, las revisemos, las podemos hacer en conjunto de manera tal que estemos seguros de que nuestras liquidaciones finales del impuesto sobre valor agregado han sido debidamente liquidadas, porque el IVA, a diferencia del impuesto de ventas, es un impuesto que, si bien es cierto, mantiene una periodicidad de carácter mensual en cuanto a su liquidación y pago, también es cierto que tiene una liquidación final de carácter anual, que es precisamente la aplicación de los derechos reales de proporcionalidad que adquirí en función de las ventas grabadas y las ventas exentas que tuve, que me daban más bien derecho de deducción o no deducción en materia de los créditos fiscales aplicados. Decía que, esto lo adelantaba, que ha habido una postergación a la limitación de la deducción de los intereses no bancarios. Tenemos que tener en consideración que esta postergación a lo que nos lleva es a ver cómo está la estructura financiera de nuestras empresas para determinar si vamos a sobrepasar el límite de este 20% de la deducción máxima de los intereses netos
por encima de la utilidad antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones, se le evita, con el fin de poder adecuar nuestra realidad financiera a el costo fiscal que esto implica, porque al final lo que va a ocurrir es que la tasa efectiva de interés se me va a incrementar en razón de que ya no es escudo fiscal, sino que se me convierte en un costo hundido por el exceso que llegue a ser por encima del 20%. El primer año, que será el próximo, empieza en un 30% y declina 2 puntos porcentuales hasta llegar al 20% en 5 años posteriores a la entrada en vigor de esta regulación. Era los intereses no bancarios. Los intereses que sean de carácter bancario no cuentan a los efectos de esta deducibilidad máxima en materia de gastos por intereses netos. También algo novedoso, quizá de los pocos regalos o cosas buenas que tiene la norma legal de la ley 9635, es la generalización del derecho de acreditación y de aplicación contra resultados positivos de los resultados fiscales negativos que hayamos tenido como contribuyentes. Esta regla se limitaba exclusivamente a las actividades agrícolas e industriales y hoy se generaliza a toda actividad económica. Eso quiere decir a la actividad comercial, a la actividad de servicios, a todas aquellas que estaban excluidas del artículo 8, inciso G de la ley del impuesto sobre la renta, quedan incluidas ahora con un límite de 3 periodos fiscales para poder aplicar los resultados negativos habidos en un periodo fiscal, los resultados fiscales negativos, y no es la pérdida financiera, sino es el resultado fiscal negativo, que lo veremos en la conciliación fiscal, básicamente contra las bases imponibles positivas que resurjan en periodos posteriores que no superen 3 años. Y por último, por penúltimo, porque aquí viene la conciliación fiscal, luego hablaremos de tarifas, esto es una obligación de todo contribuyente, contar con una conciliación fiscal. ¿Qué es eso? Pues la conciliación fiscal no es otra cosa que tener mi contabilidad, mis ingresos contables, mis gastos contables, adecuadas a las reglas tributarias y por tanto tengo una sola contabilidad, no tengo dos juegos de contabilidad, tengo una contabilidad financiera a la que le aplico unos ajustes que se llevan extracontablemente en la conciliación fiscal y que deben de estar evidenciados en esa conciliación fiscal con el fin de poder llevar a cabo un adecuado proceso conciliatorio. Se aquella gastos, a pesar de financieramente haber sido causados, simplemente no tienen derecho de ser deducidos por una disposición de carácter legal. Y entonces ahí tenemos que tomar en consideración que este es un aspecto bien importante, es una obligación de por sí ya vieja. La administración tributaria le exige la presentación de esta conciliación fiscal y al final lo que estamos es conciliando la contabilidad financiera con la contabilidad tributaria. Es importante que de esto, de este proceso de conciliación, es de donde va a surgir la base de haber casos a donde haya empresas que sufrieran pérdidas de carácter financiero, pero que por limitaciones en cuanto a la deducibilidad de sus gastos tengan bases imponibles positivas. Por eso, cuando hablamos de las pérdidas aplicables a todas las actividades económicas, más bien nos referimos a las bases imponibles son bases imponibles negativas contra bases imponibles positivas, de manera tal que basado en aquello simplemente se pueda llevar a cabo un proceso de conciliación. La declaración surgirá de haber determinado esa diferencia, llegar al resultado
de ahí para determinar el impuesto a pagar, las tarifas que veremos. Y este es otro gran cambio de la ley del impuesto sobre la renta. Vamos a la siguiente. Tenemos una tarifa única de 30% en personas jurídicas. Antes teníamos las tarifas del 10 y del 20, con las cuales había una atomización de la actividad económica para tratar de reducir la tarifa efectiva del impuesto sobre las utilidades. Hoy eso ya no funciona y fundamentalmente quien quiera que tenga un grupo económico muy complejo, resultado de la estructura de anteriores prácticas que eran totalmente lícitas, fundamentalmente es importante hacer un diagnóstico fiscal para reestructurar el grupo económico de forma tal que lo adecuemos a las nuevas realidades. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no hacemos eso, vamos a estar teniendo una serie de transacciones intragrupo que nos van a obligar necesariamente a tener para cada uno de los miembros componentes del grupo económico un estudio de precio de transferencia, lo cual se puede convertir no solo en un engorro administrativo, sino en jurídicas que tengan una condición dual, y esta es una condición que tiene que ser mezclada, la condición de tener un ingreso bruto inferior a 109.032.000 colones y no, sino y estar inscritas como pymes en el Ministerio de Economía o en el MAC como productores agrícolas, y estas inscripciones tenían que estar antes del cierre, es decir, antes del 31 de diciembre vigentes. Si no estaban vigentes antes del 31 de diciembre, aunque usted vaya hoy y obtenga una inscripción como pyme, resulta que le aplicará para el año corriente, o sea, para el año 2021 fiscal, pero ya no aplicará para el 2020. Y por tanto, estas cosas empezando en el 5% hasta por el primer tracto de utilidad de 5.143.000, por el incremental de ese monto a 7.715.000 de renta anual, el 10%, el 15% para el exceso de los 7.715.000 hasta los 10.286.000, y de ahí en adelante una tarifa progresiva del 20%. Hay un beneficio, por supuesto, más que decir que creo que he cumplido en tiempo exacto, incluida la salida de la electricidad de mi casa, pues básicamente abrimos un periodo para responder las preguntas que ya ustedes han posteado o las que quieran postear en el chat de este webinar. Vamos con las preguntas. Sí, solamente estamos confirmando que María José efectivamente se encuentra por acá, que también tenía algunos problemas de internet. Sí, por acá los escucho bien. Por acá tenemos bastantes consultas. Vamos a ver. Acá la primera consulta que tenemos es sobre Campus Cubero. Dice, sobre este tema de sociedades inactivas, ¿cuál debe ser el valor que se le dé a las propiedades de una sociedad? ¿Valor histórico o valor de mercado? ¿Qué pasa si por antigüedad no tengo un valor registrado de dichos bienes? Primero, valor histórico. Segundo, si no tienen, la antigüedad no es una causa para no tener un valor histórico. Lo que tiene, si es antiguo, es una dificultad de encontrar, pero que lo va a tener que encontrar, existe en fuentes como el registro público de la propiedad. Entonces, tiene que ser valor histórico, no es valor actualizado. Sigamos. Muy bien. Bueno, acá doña Margot agradece el beneficio de dicha charla. Muchísimas gracias, doña Margot, por acompañarnos. Y pregunta, ¿se debe hacer la D101 para las actividades de alquiler?
Sí, por supuesto. Si esa es la única actividad que tiene la entidad, entonces en realidad debería estar tributando por el impuesto sobre sociedades, o sea, el impuesto sobre utilidades, y fundamentalmente tomar, si es que ya estaba pagando el impuesto de renta de capital inmobiliario, tomar esos pagos como pagos parciales o pagos a cuenta del impuesto sobre utilidades final, y es eso lo que le va a tocar liquidar con el impuesto final. Saludos a don Carlos, comenta Jorge Varela. ¿Qué sucede con la porción del 15% que se ha aplicado a las liquidaciones de renta de capital? Ese 15% era una reducción de la base imponible, no un gasto deducible. Y eso es una diferencia técnica, pero básicamente no significa que tengo derecho a volverlo a deducir cuando integro rentas. Por tanto, ese 15% es únicamente una manera que el legislador usó un poco intrincada, en lugar de haber creado un 12.75% de tarifa efectiva, lo que hace es decir, sobre la totalidad de las rentas del capital mobiliario y inmobiliario se grava al 15%. Segundo, se aplicará una reducción de la base imponible del 15%, pero no debe confundirse esta reducción con un gasto deducible. Por tanto, cuando integro rentas, ese 15% no lo considero. Buen día. Con el tema de gastos deducibles, si una holding que recibe ingresos no sujetos de impuestos sobre la renta y también recibe ingresos por servicios profesionales e ingresos por intereses sobre préstamos, ahí habría que aplicar la proporcionalidad a los gastos para su deducibilidad. Gracias. Sí. Si tengo pérdida, ¿esta la puedo prorratear en el primer año o necesariamente deben ser 3 años? Tengo derecho a aplicarla en los 3 periodos fiscales siguientes. No dice, y esto es un principio legal que debemos de aplicar siempre, no debo distinguir a donde la norma no distingue. Lo que me está dando la norma legal es un plazo máximo de aplicación, es decir, no tiene que aplicarlo proporcionalmente en tercios, sino que lo puede aplicar de una buena vez. Si el año siguiente tiene una utilidad que supera la base imponible negativa del año anterior, pues fundamentalmente lo que le está diciendo el legislador es que en el año siguiente también la puede aplicar totalmente. Si no le fue suficiente y le quedó algo por aplicar, lo puede hacer en el año subsiguiente y así sucesivamente, nunca excediendo un plazo de 3 años. Muy bien. ¿Cuál es el manejo contable que se debe dar a las pérdidas para aplicar en los siguientes años? Y a nivel de declaración, ¿se hace algún registro en alguna casilla en especial o solo se refleja en la pérdida? Qué pena por la declaración, porque a mí me da una vergüenza ajena como si estuviera a cargo de la dirección de tributación, porque como no, parece que no hay nadie a cargo, entonces da pena ajena que haya un mismo formulario a pesar de todos los cambios. Y usted lleva razón, no hay casilla para eso, ni hay casilla para nada de lo nuevo. Entonces, desgraciadamente no tenemos una adecuación del formulario a la realidad obligada de los contribuyentes. Por cierto, mi columna de hoy en La República versa sobre eso y pues fundamentalmente en relación con la obligación de carácter contable, sí es importante tener en cuenta que se debe registrar el impuesto de renta diferido. Esto es ya una obligación para todo el que quiera acceder al derecho de compensación de las bases imponibles negativas con las bases imponibles positivas o potencialmente positivas en el próximo futuro, en los siguientes 3 años, y todos estos aspectos pues se hacen mucho más sencillos a través de herramientas informáticas. No he mencionado, pero es importante que todos sepan que esto que ven ahí como un rotulito que dice todo renta es una aplicación informática Kenia para la elaboración de su declaración de renta. Entonces, pues hay unos paquetes corporativos bien interesantes que les pueden ayudar a liquidar de una manera apropiada, siguiendo un algoritmo lógico conforme norma legal para de forma automática obtener su base imponible. Las pymes, ¿cómo aplican la exención del impuesto a las sociedades?
El impuesto a las sociedades tiene el registro de pymes, tiene que pedirlo ante la Dirección General de Tributación. O sea, con su registro de pyme, usted tiene que solicitar del impuesto de sociedades. No hay una integración de la base de datos de pymes con el registro único de contribuyentes, que sería ideal para hacer efectivo evitar el exceso de trámites de los ciudadanos. Doña Giselle solicita que si por favor le repite lo de los intereses, qué porcentaje se tiene derecho a aplicar, debido a que el audio seguramente se quedó un poco pegadito, entonces no logró escuchar bien. No sé si es posible. No le puedo decir qué porcentaje porque tendría que ver cuál es su composición de ingresos. Es la proporción de lo que no genera renta gravable, es un gasto no deducible. O sea, no hay un porcentaje predeterminado. Lo determina para cada contribuyente, cada periodo fiscal, la circunstancia propia de la composición de sus ingresos. Muy bien. Dice, mi pregunta es más para personas físicas. Una persona sea asalariado, una persona si es asalariado, me imagino que de lo que trató de indicar, ¿cuánto se debe aplicar para la renta? No entiendo la pregunta. Ahí, don Wilber, tal vez si nos extiende un poco la consulta. Seguimos. Buenos días. Excelente charla, como indica a don Adrián. La liquidación de proporcionalidad anual, ¿cuánto se debe o debió presentar? ¿Qué formulario debe utilizarse? El mismo formulario de 104.2 con el que usted liquida mensualmente su declaración de IVA, en la liquidación del mes de diciembre, es decir, la que venció el viernes pasado, debió de haber incluido la liquidación de la diferencia de la prorrata estimada contra la prorrata real, que se convierte en la nueva prorrata estimada para el periodo fiscal 2021, o sea, el que ya empezó el 1 de enero de este año. A nivel de declaración, ¿cómo se aplica el beneficio de PYME? Creo que esto ya se explicó con la consulta anterior. En el cálculo mismo de cuál es la cuota tributaria a pagar, exactamente, conforme el impuesto sobre la renta. Con respecto a la presentación de la D101, ¿cuánto se tienden cuando se tienen alquileres como una segunda actividad y se presenta la D125? Hacienda me indicó que no debo presentar en la D101. Si ya la presenté en la D125, ahora indican ustedes que sí. Si Hacienda le dijo eso, nuevamente le está embarcando, ¿verdad? O sea, y esto, desgraciadamente, las cosas que dice Hacienda no son vinculantes para Hacienda, y eso es muy triste en materia de seguridad jurídica, porque resulta que lo que le dice la administración, incluso lo que le contesta a una consulta hecha conforme el artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, resulta que no es vinculante para la administración tributaria. Lo que dice la ley es lo que yo le acabo de explicar. Debe de integrar las rentas que ya tributaron por el impuesto de rentas del capital inmobiliario, la debe incorporar como parte de los ingresos gravables, debe aplicar el impuesto pagado en el D125 como un pago a cuenta del impuesto sobre la renta, y eso es lo que dice la ley en materia de integración de renta en el artículo 3, que es nuevo, por cierto. Lo que pasa es que Hacienda no ha leído la ley. Sí. En renta de capital, los ingresos se pueden declarar como ingresos no gravados. Depende del tipo de renta de capital que sea. De nuevo, estamos hablando concretamente de renta de capital inmobiliario, esas son gravables. Las únicas que tienen una consideración específica y especial de rentas de capital no incorporables son las rentas del capital mobiliario provenientes del sector. Buenos días, tengo la siguiente consulta. Las empresas que declaran por medio de rentas de capital inmobiliario, o sea que mes a mes presentan la declaración 125, tendrán que presentar la de 101. Esto porque he oído que muchos a la hora de presentar la declaración
de patentes les exigen la D101. Por supuesto, sigue siendo obligatoria la de 101 porque usted tiene que integrar todas las rentas de capital inmobiliario, las debe de pasar por el impuesto a las utilidades, eso lo va a hacer gravarlo al 30 y no al 1275, y el 1275 que usted venía pagando será un pago a cuenta del impuesto sobre la renta a la tarifa general del 30% si es una persona jurídica. Entonces, por eso es que las municipalidades están exigiendo a efectos de patentes. Es que en ningún momento la ley de fortalecimiento vino a modificar la obligación de tributar por el impuesto a las utilidades. Vino a crear nuevas cédulas de rentas de capital, mobiliario, inmobiliario y ganancias y pérdidas de capital, pero no a derogar la obligación de presentar una declaración anual del impuesto sobre las utilidades. Comenta doña Zaida, disculpe, yo escuché en otra charla que en las sociedades inactivas los activos y patrimonio se debe registrar al valor de mercado según la NIF 16. ¿Podría por favor aclararlo? Sí, en realidad están equivocados los de la otra charla. Muy bien. Según charla que escuché directo de tributación, se indicó que los ingresos de renta de inmobiliaria se registran en el campo de ingresos no gravables, siendo esto solo para cuando se integren rentas. Caso contrario, si solo se tienen rentas inmobiliarias, no se debe hacer la de 101, comenta doña Silvia. Eso es falso. Ok, por acá aclara don Wilber con una consulta anterior. La pregunta es, una persona física con actividad económica y es asalariado, ¿cuánto porcentaje de su salario debe reportarlo en la declaración? Ninguno. De hecho, esa es la única exclusión que en el artículo 1 se hace. En cuanto a integración de renta, se dice expresamente que la única renta que no se integra es la renta del trabajo personal dependiente. Expresamente hay un párrafo concreto en el artículo 1 que dice que las rentas provenientes del trabajo personal dependiente no son rentas susceptibles de ser integradas. Entonces usted no se preocupe que esas sí de verdad la ley dice que no son integrables. No es tributación, no es un cuento, no es otra charla. Es la ley. Hola, tengo un cliente que le vende a la caja y por esta razón me compra exento con código Exonet. Esta venta me da derecho a acreditación plena. En el IVA sí. Si solo se tiene actividad de alquileres, entonces no se debe presentar la de 101. Consulta. Uy, no, todo lo contrario. Todo lo contrario, tiene que presentar D101 porque esa es su actividad, todos sus bienes están afectos. Recuerden que en la segunda filmina hablábamos de que los bienes afectos tributan directamente como actividad lucrativa y como lo único que usted tiene en esa sociedad son inmuebles, esa es su actividad lucrativa y por tanto no tiene una actividad secundaria, tiene una actividad primaria y única que es la del arrendamiento. ¿Me podrían explicar sobre el factor de proporcionalidad? Con mucho gusto. Sí, depende, hay dos factores de proporcionalidad. Le voy a explicar los dos, pero no sé cuál le está preguntando. Existe la proporcionalidad en el IVA, que se refiere al derecho de acreditarse los IVA soportados o pagados, que es una liquidación que tiene que hacerse a nivel anual en la declaración del mes de diciembre, con fecha máxima de presentación el día 15 de enero. Esto puede darle un mayor IVA a pagar o un mayor IVA a deducir, dependiendo de la relación que exista entre las ventas que daban derecho a crédito y las ventas que no daban derecho a crédito. La proporción esta de la suma de las ventas totales respecto de las ventas que no daban derecho de acreditación pierde. O dicho en complementario, la proporcionalidad a la que usted tiene derecho es la de las ventas que dan derecho
derecho de crédito y divididas por las ventas totales. Entonces, esa es la proporcionalidad en el IVA. La proporcionalidad en renta tiene que ver con la deducción en los gastos. Si los gastos generan indistintamente, y este término es un término fundamental a la hora de aplicar esta norma, si los gastos generan indistintamente rentas grabadas y exentas, entonces, por la proporción que las rentas exentas participen en el completo valor de los ingresos, en esa misma proporción, el gasto que indistintamente genere rentas grabadas y exentas no es gasto deducible. Muy bien, por acá otra consulta. Dice, buenos días, muchas gracias por la charla. Si tengo una sola actividad por renta inmobiliaria, no aparece activa la declaración 101 en ATV, en el ATV. Son problemas de tributación, ciertamente. Sí, sí, eso es cierto. Agradezco vamos a ver. Buen día, agradezco la información suministrada que nos recomiendan para aplicar la ley o el criterio institucional respecto al diferencial cambiario. Esa es una buena pregunta y realmente es un tema que genera lo que se denomina en derecho tributario un derecho de opción. Es decir, el contribuyente puede optar por tributar conforme al criterio institucional o puede optar por tributar conforme a la ley. En ambos casos tiene una protección legal. ¿Por qué? Porque el contribuyente lo que tiene es una administración que no sabe administrar. Entonces, fundamentalmente, se atiene a lo que mejor le convenga. Ahora bien, advertencia. Si se va por el criterio institucional y la Procuraduría General de la República, que es el abogado del Estado, llega y considera que el criterio institucional es incorrecto por ser contrario a la ley, como lo es, fundamentalmente el riesgo que usted está asumiendo, aunque le convenga en el corto plazo tener el tratamiento del criterio institucional, el riesgo que usted tiene es que si la Procuraduría dentro de 3 o 4 años o dentro de un mes llega y dice que esta es una norma ilegal, le van a cobrar la diferencia de impuestos respecto de haber aplicado la norma legal. Porque la verdad sea dicha, los criterios institucionales no deberían generar discrepancias respecto de las normas legales, pero usted no tiene la culpa de eso, por eso es que usted tiene derecho de opción. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que la Procuraduría nunca establezca un juicio de lesividad contra la administración. Entonces, usted se ganó ese dinero. Entonces, aquí lo importante es que si le van a plantear un juicio de lesividad a la norma del criterio institucional, lo que no van a ver son sanciones contra usted. Lo que le van a pedir es que pague el impuesto diferencial y los intereses correspondientes. Porque mientras tanto, y el criterio por el cual se deben de integrar intereses es porque mientras tanto usted se ha estado financiando con dinero que jurídicamente, según ley, no le correspondía tener a su haber. Buen día. Complementando las consultas sobre rentas de capital inmobiliario, ¿qué sucede si la sociedad únicamente tiene como actividad de alquiler de local comercial, es decir, presenta el KIA mensualmente, el formulario de 125? En este caso también debe presentar la de 101 en la consulta del SIC de Hacienda, solo inactiva la obligación de la de 101. Así es. Es un problema del SIC, pero sí tiene que presentar la declaración de 101, tiene que integrar las rentas, tiene que liquidarlas a la tarifa del 30% y tomar los 12.75% que ha venido pagando mensualmente como pagos a cuenta del impuesto sobre las utilidades. Si soy abogado y tengo un local en otro lugar que no está en mi oficina, entonces se integran las dos rentas a pesar de haber pagado impuestos mensualmente. Ok, ese es el caso de la excepción. Si el bien no está afecto, vean que el diablo está en los detalles y esto es algo importante de tener en cuenta. Escuchen el postulado. El postulado es diferente. El abogado tiene su actividad profesional.
tiene una renta accesoria, una renta que no tiene que ver con la oficina propia, sino que tiene un local distinto. Él tributa por renta, por utilidades, por su actividad normal, por los bienes afectos. Como este es un bien no afecto, es decir, no corresponde a los bienes propios para llevar a cabo la gestión de su actividad empresarial, entonces es una renta accesoria y esa es la única que tributaría por las rentas de capital inmobiliario y por tanto esas rentas no se integran. La tarifa de impuestos de utilidades... Ay, se me corrió. Okay. La tarifa de impuesto de utilidades escalonada para las personas jurídicas es solo para pymes. Caso contrario, aplica el 30% independiente del monto de los ingresos brutos. Así es. Se presenta la D125. Debo presentar la D101. Entonces, en esta declaración debo reportar los gastos deducibles asociados con la actividad de alquiler inmobiliario. Sí, sí. Así es, efectivamente, uno de los errores que cometieron algunos contribuyentes fue que creyendo que aquella declaración de 125 era definitiva, no tuvieron el deber de cuidado en cuanto a la acumulación de los gastos que correspondía acumular y fueron muy laxos inclusive en el procuramiento de sus debidos comprobantes electrónicos para sustentar la contabilidad de sus gastos. Resulta que eso efectivamente es un error y ahora en la declaración de 101 usted tiene derecho a aplicar todos los gastos deducibles. Vean que distinguíamos a la pregunta que nos hacían originalmente el 15%, distinguíamos que aquel no era un gasto deducible, sino que aquel era una reducción a la base imponible. Es decir, como estoy liquidando parcialmente el impuesto, me están haciendo una reducción para que yo no tribute sobre el total de la renta, sino sobre una porción de la renta, el 85% concretamente. Mientras que cuando liquido en el D101, sí voy a liquidar sobre mi resultado neto y ese resultado neto debe estar precisamente apegado al tema de los gastos deducibles debidamente soportados y que cumplan con todos los criterios que conocemos ya de deducibilidad. Sobre presentación de inactivas en una sociedad inactiva, ¿qué pasaría si la declaración del Banco Central y la próxima de declarar en el ATU existen ajustes en activos? No entiendo la pregunta. Bueno, tal vez ahí sí nos... Si nos la aclaran, sí. Sí, ampliar un poco la consulta. Consulta por acá, María Luisa. Somos una ONG, la mayor parte de los ingresos son exentos. Tenemos una muy pequeña porción de ingresos de una tienda, pero como nuestro objetivo no es lucrar, vendemos al costo. Por ende, los gastos sobrepasan los ingresos. La firma nos ha pedido que consideremos registrar proporcionalmente la depreciación del gasto. Sin embargo, no tiene efecto en el resultado. Nos toma más tiempo hacerlo que no hacerlo. ¿Cuál es la opinión al respecto? Vamos a ver, si es una ONG, su actividad no siendo lucrativa, el tema de la tienda no forma parte de la actividad no lucrativa y esta debe apegarse a los principios generales que le aplican a todas las demás tiendas que están en los regímenes generales de tributación. Por tanto, entre muchas otras cosas, le aplica la proporción de la depreciación, pero le aplica una proporción de los gastos deducibles, le aplica que no puede vender al costo porque la venta al costo está dañando el interés fiscal, entonces hay un ajuste, sí, se puede seguir vendiendo al precio de costo, pero el ajuste que le correspondería llevar a cabo es cuál es el valor de mercado de aquella transacción. Y recordemos que esto no solo afecta a renta, sino que afecta a IVA. Recordemos que en materia de IVA y en materia de renta, en ambos, existen disposiciones correlativas en relación con la valoración de los bienes en cuanto a valor de mercado se refiere a los efectos de el cálculo del impuesto. Usted puede vender al precio que quiera. El asunto es que a efectos fiscales hay que agrandar, incrementar, abultar la base imponible, tanto en renta
Y bueno, por acá tenemos una última consulta de doña Margot que pregunta, ¿las asociaciones solidaristas deben de aplicar la tarifa del 30% sobre las actividades comerciales? En algunas charlas han dicho que se aplica el escalonado. Desconozco el fundamento jurídico del razonamiento detrás de aplicar el escalonado, porque las condiciones son que se debe cumplir de manera conjunta el ingreso inferior a los 109 millones y pico y ser pymes. Y las asociaciones solidaristas, excepto que haya alguna excepción en algún sitio que desconozco, no son susceptibles de ser inscritas como pyme. Y como se tienen que dar las dos condiciones, entonces le toca el 30%. Muy bien. Bueno, excelente. Ya con esto damos por concluido la sección de consultas. La verdad me parece que se abordó bastante el tema. En realidad quedó muy puntual alguna de las consultas y aclaraciones sobre las mismas. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este seminario. Acá están preguntando que si les vamos a compartir la presentación. Pues sí, vamos a estarles enviando el link tal vez para que repasen la grabación y eventualmente también invitarlos a que estén atentos a nuestros futuros webinars, siempre con información bastante valiosa para sus empresas. Entonces, don Carlos, muchísimas gracias. De verdad, un placer haber compartido con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por la presentación. A ustedes las gracias. Quedamos a la orden para ayudarles. Muchísimas gracias. Feliz día a todos. Hasta luego.